Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. La hora de la esperanza da inicio. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Bienvenidos todos a esta experiencia que hemos iniciado, que se llama La Hora de la Esperanza. Un espacio que vamos a compartir diferentes temáticas y realidades que estamos viviendo y compartiendo a lo largo de nuestra vida. Un tema de esos que a todos nos va a tocar es el tema del duelo y conocer y comprender las diferentes realidades del duelo. En esta ocasión nos vamos a detener para hablar especialmente del duelo frente a la pérdida de un ser querido. Cómo nosotros asumimos y manejamos esta situación cuando hemos perdido un ser querido, especialmente como cristianos, como creyentes. Y para eso vamos a tener varios capítulos, programas que nos van a hablar de las diferentes escenas de este proceso que se llama duelo. El duelo, para usted y para mí, como creyentes, hay que saberlo identificar. No es tan fácil,
porque es una realidad que nos llega a algunas personas sin avisarnos, otras personas a través de un proceso de una enfermedad, otros de un instante a otro. Solo responde una llamada y, ¿sabes? En ese momento la historia cambió, el tiempo cambió, ya no está con nosotros. Y eso hay que llevarlo a comprenderlo desde nuestra fe. Por eso hoy, en este primer tema sobre el duelo, lo he querido titular y lo hemos querido titular el momento del impacto. Cómo nos impactan ciertas noticias nuestra vida. Cómo nos impactan aquellas noticias que no quisiéramos escuchar. Aquella llamada o aquel mensaje cuando me dicen ya no va a estar más con nosotros. Por eso, para comprender este tema, es necesario verlo desde nuestra fe. Es importante comprender que el tema del duelo es un camino, es un proceso que todos nosotros vivimos de manera diferente. No importa que sea mi hermano, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi vecino. Cada uno de nosotros vivimos estos procesos de una manera diferente. Cuando estamos hablando de un proceso, es empezar a identificar que simplemente no basta decirle, aquí no pasó nada. No, aquí hay algo que ha impactado nuestra vida. Y Pablo, me encanta esta lectura, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, hoy podría decirle a todos los que en este momento están viviendo esta experiencia, que han perdido un ser querido o que hemos perdido un ser querido. Pablo utiliza estas palabras: no vivan tristes como si no tienen esperanza. No vivan tristes como si no tienen esperanza. Y saben, hoy tengo 4 testimonios de personas que han perdido a seres queridos directamente de diferentes maneras. Unos a través de la pandemia, otros a través de un accidente, a través de una enfermedad o también a través de un infarto. La verdad, son realidades que nos tocan y ni cuenta nos damos de ella. Por eso hoy tengo conmigo y va a compartir conmigo este testimonio, ese momento de impacto, a Stephanie. Stephanie, bienvenida. ¿Cómo estás, Stephanie? Muchísimas gracias. Bueno, considero que con el tiempo hemos estado bien, pero sí. Con el tiempo, Stephanie. A ver, espérate, Stephanie. Vamos a hablar porque las personas no te conocen, no conocen lo que pasó. La muerte de la persona que falleció, tu ser querido cercano, es tu papá. Falleció a través del COVID. Ese momento fue una situación muy compleja para ti, para tu familia. Hace un año ya que falleció prácticamente, y cómo nosotros alcanzamos a entender desde este instante de nuestra fe. Aquí tengo conmigo también está Carolina, está Ana y está Diana, que han perdido a sus seres queridos. 2 de ellos han perdido a sus hijos. Carolina perdió a su esposo y usted perdió a su papá. Cuéntanos ese momento, ¿cómo fue ese instante de cuando te enteras de que tu papá se enfermó, en el momento en el que tu papá le dicen está hospitalizado? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo reaccionaste ante esa situación o incluso todavía estás reaccionando? Lo que pasa es que también hay un punto, yo diría que en contra, porque estoy muy lejos de mi casa. Yo estoy aquí en Estados Unidos, mi familia está en Venezuela. Ya de por sí la comunicación en Venezuela no es muy fácil de manejar. Mi papá nunca fue una persona de enfermarse, jamás lo vi en una cama enfermo o quejarse. Era un hombre trabajador desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y que yo llame un día y lo vea acostado en la cama y me diga que no se puede levantar, para mí no era normal.
en efecto sí, tenía COVID y mi papá por ser un fumador tenía 20 años que no fumaba, pero lo hizo en algún momento, se le complicó con un diabetes que también tenía. Y en el momento que fue a la clínica, él estaba muy mal, pero había esperanza. Fue de una noche para otra que nos dijeron que había mejorado de alguna manera y al día siguiente en la madrugada nos dijeron que había que entubarlo para meterlo en terapia intensiva. Y para mí, está en terapia intensiva es porque lo van a manejar mejor o porque va a salir de ahí más adelante y no terminó ni siquiera de pasar la mitad de ese día cuando ya no reaccionó. Espera, que suena fácil contarlo. Suena sencillo contarlo como que uno lo cuenta ahorita como que sucedió así. Pero creo que durante ese tiempo hubo unas escenas de dolor, de llanto, de angustia, de desesperanza, de preocupación, de decir qué está pasando, cómo hago, qué puedo hacer. Es un momento que comienza a tocar la vida del ser humano. Cuando llega esa noticia que uno no quiere escuchar, esas palabras que le dicen a uno está muy grave, esas palabras quedan taladradas en nuestra mente, en nuestro corazón, e incluso comienza a generarse un impacto en el sentido de usted decir, Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Y algunos comienzan a renegar de esa situación. Yo no sé cómo fue tu caso allí, porque de acuerdo a la parte y la fuerza espiritual que uno tiene en ese momento, reacciona a esa situación. Sí, en eso tienes muchísima razón. Uno realmente, bueno, en mi caso particular, la parte difícil fue que además que estaba demasiado lejos, yo tengo una hija pequeña, me imaginaba que por qué no puede estar mi papá en la vida de ella, o por qué está mal, o por qué tomé la decisión de irme de mi país y estoy tan lejos. Y empecé obviamente a cuestionar muchísimas cosas, a pesar de que soy una mujer de mucha fe y que creo obviamente en Dios y todo. Si llega un momento en que tú dices, ¿por qué tiene que pasarle esto a una persona buena cuando hay tanta gente que a lo mejor en el mundo no es tan buena? O porque tiene que pasar esto en este momento, no puedes despedirme, no puedes decir nada. Obviamente que hay ciertos momentos en los que sientes rabia, sientes angustia, y a esa parte, que es lo más difícil, que está el dolor que tú tienes adentro de ti, pero entonces también está la otra parte, que entonces está en Venezuela, no hay medicamentos, a lo mejor la parte económica también es un factor en lo que te tienes que preocupar, entonces en lugar de estar preocupada de cómo está tu papá, es cómo vamos a pagar la clínica. Entonces es un sinnúmero de cosas que a lo mejor en ese momento no empiezas como que internalizarlo, sino hasta que... Como que no las entiendo, no, son tantas al mismo momento que uno como que no logra entenderlo. Y ese momento se llama impacto. En algún momento de nuestra vida, en esas noticias que no queremos escuchar, recibimos esa noticia de impacto. Y por eso tengo aquí conmigo también a Carolina. Hola Carolina, bienvenida a este programa que se llama La Hora de la Esperanza. Tú has perdido a tu esposo. Tuve la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones, compartir varios momentos de tu vida en esos momentos difíciles. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento de la noticia cuando te enteras que él se enferma, quién te dio la noticia, cómo te llegó esa noticia, cómo fue esa situación para descubrir la enfermedad en la que él estaba. Buenas, hola a todos. Sí, esto fue todo un proceso para el diagnóstico. Él fue a una revisión médica y pues le hicieron un examen, una colonoscopia. Y pues nosotros pensamos, pues es normal, uno la hace en colonoscopia, es una rutina, o sea, no pensé que iba a haber un resultado malo. A él no le dieron la noticia inmediatamente, obviamente encontraron un pólipo y este pólipo pues tocaba esperar la biopsia. Y entonces a mí no me dijeron nada, fue a mi esposo que lo llamaron ya con la noticia. Ese fue como el primer impacto de nosotros, porque fue el diagnóstico. Y él esperó, pasó todo su día en el trabajo. Y ese era mi esposo, él tenía que estar listo para contarme la noticia. Ya pues acabamos de tener una niña
Entonces, pues acosté a la niña, estuvimos ya cuando estábamos los dos solos, fue cuando él me compartió que lo habían llamado a decirle que tenía cáncer. Eso fue algo surreal, algo súper triste, impactante y desconocido. Fue algo que no entendíamos, no sabíamos qué decir, qué hacer, porque es como una nueva realidad, como fue durísimo porque pensar en que estábamos aprendiendo a ser padres, o sea, apenas estábamos comenzando como a aprender con bebé y ahora pues teníamos que embarcar este nuevo destino de la lucha por su vida, de un destino desconocido porque no teníamos ni idea, además que él era muy joven, entonces pues, y no tenía ninguna herencia de cáncer ni nada, entonces nunca pensamos en qué iba a ser y ese pues realmente fue el primer impacto. Ya después de 5 años de él estar pues luchando con la enfermedad, con miedos, con idas al hospital, con diferentes médicos, también después de tener distintos tratamientos, después de la cirugía, me acuerdo que su cirugía fue en 31 de diciembre y pasamos el año nuevo en el hospital. También, inclusive yo me acuerdo un día de mis cumpleaños también, mis cumpleaños lo pasamos en un hospital. Creo que conocimos muchísimos hospitales de acá de Chicago por diferentes circunstancias, por diferentes efectos secundarios, ya sea por la quimioterapia, ya sea por las cirugías, porque después tuvo metástasis en el hígado. Y entonces ahora luchar con el tumor en el hígado. Y pues bueno, esto fue como una aventura que no quiere uno pues tener, como una montaña rusa en que pues de todas formas teníamos la esperanza de seguir adelante y teníamos una niña por quien luchar, por seguir adelante. Y pues llegó el momento en que él tuvo una infección y pues esto otra vez al hospital, vinieron los paramédicos porque pues se cayó y pues mi niña estaba chiquita, entonces corre al hospital y desafortunadamente esta no salió, trataron de ayudarlo con la infección, con antibióticos, con todo. Y pues este fue el segundo impacto. Esto estoy hablando de 5 años entre el primer impacto del diagnóstico al impacto ya de sus días finales de vida, cuando fue mandado a hospicio, cuando ya no podían hacer nada por él. Sin embargo, él quiso estar en el hospital una semana más esperando a ver si iba a haber algo, ¿no? Pero en realidad después me llamó y me dijo, no, ya no hay nada, más bien ya voy a casa. Ese fue el otro impacto, en Carolina, que, pues... o sea que podemos hablar que de su parte, usted experimentó dos momentos de impacto. El primer sí. día que se enteran de la noticia de su enfermedad, que él se la compartió, y el segundo impacto cuando dicen, no hay nada que hacer, solo ore y en las manos de Dios. Sí. Cuando llegan esos momentos, uno dice, ay Dios mío, solo ponerme en sus manos. Esos dos impactos son los suyos. Sí, y el padre es cuando llegó el padre a mí, quiero comentar eso porque eso fue una parte súper importante que estoy olvidando mencionar, que fue cuando el primer impacto del diagnóstico, que yo lloré y lloré y lloré y esta impotencia que uno no sabe qué hacer, llorar y uno necesita como una palabra que le digan a uno, le decía Diosito, necesito a alguien que me diga que todo va a estar bien. Y fue cuando conocí al padre Andrés. Yo digo que mi Dios me lo puso en el camino para decirme lo que tenía que escuchar, que fue el dolor hay que asumirlo. Y pues no sé si a todo el mundo le sirve esa palabra, pero a mí me sirvió hartísimo para una lucha de 5 años y de poder disfrutar a mi esposo y bueno, de embarcar esto los dos juntos, que es una prueba de amor realmente, eso fue una prueba de amor increíble. Y fue esa palabra, asumirlo, asumir la nueva realidad, había que asumirla y seguir adelante y teníamos que asumirla. Y Carolina, pues recuerdo, sí, perdona que te interrumpa, sí, recuerdo las palabras que te dije ese día y hoy se las repito a todos los que nos están viendo. Cuando lleguen esos momentos de dolor, el dolor no es para entenderlo, es para asumirlo, porque jamás lo vamos a entender. El dolor no es para entenderlo, es para asumirlo.
Y esa es la realidad que empezamos a enfrentarnos todos. Y mire, vamos a pasar a esta otra realidad de ahora de una mamá que pierde a su hijo, a su hijo. Ana, qué rico que estés aquí, bienvenida. Sé que has perdido a tu hijo a través de un accidente. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Dónde te encontrabas? ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo tocó esa noticia cuando te llaman y te dicen, tu hijo sufrió un accidente? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Buenas, ¿cómo están todos? Sí, padre, fue muy difícil porque yo no me encontraba acá en Colombia, sino que estaba en Estados Unidos de paseo donde una gran amiga mía. Y pues ya lleva un mes y medio yo estando allá. No me faltaban sino 4 días para regresar acá. Mi hijo se graduaba de ingeniero electricista acá, entonces yo estaba, hablaba casi diario con él, planeando que su grado, contándome que estaba en un trabajo nuevo y que ya lo habían dejado, estaba de practicante y ya lo habían dejado, entonces estaba en un momento muy feliz de su vida y yo estaba totalmente relajada y feliz. Y no se me olvida que ese jueves, fue un jueves 23 de noviembre, me llamó mi hijo mi hijo mayor. Yo tengo 3 hijos y incluso eran muy seguidos cada año. Y me llama mi hijo a las 11:30 de la noche y me dice, gordita, ¿cómo estás? Y yo, acabé de entrar, hijo. ¿Qué pasó? Y me dijo, no, no te tengo buenas noticias, gorda. Alejandro se accidentó. Y yo, pues me quedé fría y le dije, pero está vivo. Y me dijo, sí, él está vivo, gorda, pero está muy delicado. Yo creo que es mejor que empecemos a averiguar tú allá y yo averiguo por acá porque necesitamos que te vengas. Cuando él me dijo ya eso, yo dije, no, las cosas son muy graves. Lo que pasó tiene que haber sido muy grave porque él me hubieran ocultado, hubieran esperado esos 4 días que yo llegara, entonces ya mi corazón, ya pues inmediatamente incluso se me alborotó el colon de todo. Yo lo único que hice fue, yo vivo en un municipio cercano a Medellín, que es Sabaneta, su devoción es María Auxiliadora, y yo me creí con salesianas, entonces siempre mi devoción ha sido María Auxiliadora también. Yo ahí mismo me arrodillé en la casa de mi amiga y le dije, María Auxiliadora, por favor, recibe mi hijo en tus manos si es tu voluntad. Y recé el Padre Nuestro, que para mí la oración principal es el Padre Nuestro. Entonces, ya ahí, bueno, allá en Estados Unidos era Día de Acción de Gracias, al otro día era el Viernes Negro, el viernes de las ventas, entonces no se conseguía. Me fui para el aeropuerto con mi amiga Orlando y no había nadie, mejor dicho, parecía una película de terror, espantaban, no había nadie, hasta que yo cada 15 minutos llamando a mi hijo, ¿qué hubo, Alejandro? ¿Cómo va? Alejandro está vivo, sí, madre, está vivo, pero hay que conseguir tiquetes. Me consiguieron el tiquete para las 10:30 de la mañana desde Miami. Entonces, como es vuelo internacional, tenía que estar allá tipo 7:30 de la mañana. A las 3 de la mañana, mi amiga y yo cogimos el carro porque no había Uber, no tenía cómo desplazarme. Yo me fui manejando para Miami, cuando en un momento hubo una cosa muy particular que fue que todo el cuerpo sentí un frío impresionante, pero un frío, pues me orillé y paré el carro. En esa se despertó mi amiga, me dijo, ¿vos qué tenés? Y le dije, Gladys, Alejandro se murió. Y entonces ella me decía, no, deja de ser pesimista, Alejandro está vivo.
me fue a coger y me dijo, ay, vos estás helada. Entre esas cosas, bueno, logramos llegar a Miami. Todo el mundo me llamaba, pues mis hijos, porque hay otra particularidad. A mí se me perdieron las redes. Yo me quedé sin WhatsApp, sin Facebook. Entonces, yo por medio de nadie me pude enterar, porque en Facebook y los amigos, todo el mundo era comentando, ¿cómo así se murió Alejandro? Pero yo no los veía, no sabía qué estaba pasando. Cuando llegué al aeropuerto, bueno, me dijo, me tocó, mi hijo me dijo, mamá, cálmate para que puedas viajar, porque si vas así llorando, de pronto no te dejan montar al avión. Monté al avión, me tocó en las sillas que son 3 personas, a mí me tocó en el medio, al lado de 2 jóvenes, uno muy joven y el otro sí como incluso físicamente muy parecido a mi hijo. Entonces yo lo miraba y yo lloraba y lloraba y lloraba, hasta que llegó la niña, la auxiliar de vuelo o azafata, como les dicen, y se me arrimó y me dijo, señora, ¿usted qué le pasa? Y yo le conté, le dije que era que yo tenía, porque mi vuelo no lo pudieron conseguir directo, sino que había escala en Bogotá, Bogotá-Medellín. Entonces le dije yo, no, es que mi hijo está muy grave en el hospital en Medellín y yo necesito llegar lo más pronto posible. Entonces ella, lo más de querida, me dijo, espérese, yo hablo una cosa con el capitán y trato de ubicarla mejor. Y efectivamente. Ana, espéreme Sí. ahí un segundito, porque quiero que escuchemos y vamos conectando estas diferentes experiencias que cuando nos llegan ciertas noticias, empecemos a darnos cuenta que hay noticias que llegan de impacto de una, sucedió esto, de acuerdo a la persona que se lo digo. También llegan noticias como en el caso de Carolina, que fueron progresivas el día de la enfermedad, luego cuando le dicen no hay más que hacer, o en el caso suyo, que le están llevando y le están diciendo está muy grave la situación, pero todavía hay opciones, todavía hay esperanzas, aunque su corazón le dictaba otra cosa. Ahora me encuentro con Diana, que también perdió a su hijo, y la noticia de Diana y el impacto frente a esa noticia fue mucho más rápido. ¿Cómo fue? Hola Diana, bienvenida, qué rico que estés aquí con nosotros. ¿Cómo fue esa noticia del Gracias, impacto? padre. Pues aquí es importante hacer como una conexión porque Ana María y yo fuimos compañeras del colegio y desde esa época yo como que hago memoria y recuerdo el último día de nuestro colegio, nos paramos al frente del altar, teníamos las banderas que nos entregaban una de María Auxiliadora, otra del colegio, y empieza a sonar la canción de María Auxiliadora, Hoy he vuelto madre a recordar, pues de la Virgen, y las dos llorábamos y llorábamos y llorábamos, y yo nunca, después de hilar todo esto, entendí que eran preparaciones que nos estaban haciendo desde tiempo atrás a las dos, porque incluso cuando pasaron los años, Ana María sí se adelantó y tuvo sus 3 hijos primero. Yo sí me demoré un tiempo, pero tuve mi primer hijo, a Mateo, de 22 años en su momento, y 10 años después nació mi otro hijo que se llama Alejandro. Eh, en la última etapa, cuando Ana María perdió a su hijo, a Alejandro, yo estaba mercando, pues éramos muy amigas, 4 muy amigas, y yo iba mercando en ese momento. Ese fue como el primer impacto de la parte de Alejandro que se une con todo lo que pasó con Mateo. En ese momento no, yo no podía creer, la esperamos cuando ella llegó también para acompañarla en la noticia. Y Alejandro asistía mucho a una iglesia, se llama el Divino Maestro, y empecé a acompañar a Ana María para, pues, cómo iba a dejar a mi amiga sola a esas misas de los jóvenes a las 7 de la noche. Sí, ese era un momento maravilloso. Además que entré y me conecté porque yo siempre decía, pero ¿cómo estas misas no tienen? A mí me encanta bailar y moverme de todo. Y llegué y había alegría, amor, juventud, todo. Y yo dije, ¿qué es esta misa tan linda? A pesar del momento tan difícil de Ana María, qué misa tan hermosa. Y en ese momento especialmente mi hijo Mateo estaba viviendo un proceso muy difícil de depresión. Era un joven espectacular. Pues lo que les diga es poquito, no es porque uno sea la mamá, pero era una cosa gigante, hermosa, entrador, carismático. Estaba en la universidad, le faltaba ya
muy poco para terminar. Y en su momento empezó a cambiar. Hay un comercial que dice que mi vida cambió y la vida de él cambió. En ese momento empezó con amistades muy raras, lo empecé a ver muy mal, empezó con episodios de epilepsia. Yo no supe muchas de esas cosas hasta que él partió también todo, cuál era la magnitud de la situación, pero entonces asumía que era consumo, inicialmente marihuana, pero después entendí que había más cosas, no dormía, pero eso también tenía que ver con su depresión, había muchas cosas, entonces yo iba a la iglesia a acompañar a Ana María y yo lloraba y lloraba, el padre decía, ¿cómo llegan? Entréguenme todo, y yo entréguenme todo, es que entregaba todo, lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, ¿qué es esto tan impresionante? Arrancaba la semana y pasaban muchas cosas con mi hijo, se accidentaba, le pasaba esto, y yo me paraba en el baño y le decía a Dios, Dios, por favor, si mi hijo no va a estar bien, soy capaz de entregártelo. Y decía, no, eso no es verdad, pero bueno, sí, sí, pero no puedo verlo así. Miraba los ojos de mi hijo y no lo sentía bien. Cuando yo siempre era esperando una llamada de que las cosas pues iban a estar en una situación peor. Más o menos 3 meses antes, él se fue a vivir donde la abuelita por situaciones precisamente de todo este tema de consumo y por la relación que tenía con su hermano, yo dije, esto no puede seguir así. Su abuela lo recibió, lo ama profundamente, se fue para allá y de pronto estaba en una situación, yo estaba en un tema de trabajo, había un problema delicado en el tema laboral y estábamos sentados todos los del equipo de trabajo almorzando. Yo me iba a comer el último pedacito de la comida y yo dije, ¿qué es esta delicia? Y veo 2 llamadas, la del papá de mis hijos y la abuelita. Y yo dije, Dios mío, las llamadas que nunca hubiera querido ver. Contesté el teléfono y me dice, se fue. Y yo, ¿se fue? ¿Quién se fue? Nuestro niño. ¿Quién? Mateo. ¿Para dónde? Uno sabe la respuesta, pero uno como que quiere saber qué pasó. Mateo se fue para el cielo, nuestro niño se murió. Y yo dije, Mateo se murió y todo el equipo que estaba alrededor mío, todas las niñas lo conocían desde que él tenía 8 años, todas se pararon y dijeron, ¿qué? Mateo se murió, ¿cómo así? Y yo, sí, se murió. ¿Qué vamos a hacer? Y todo el mundo gritaba. Y yo dije, Dios, miré al cielo y dije, Dios, ya no puedo hacer nada más. Entonces, ¿dónde están? En tal parte. Listo. Ese día había comprado carro porque el otro se había dañado, ya el carro estaba súper malo. Cambié de carro y mi hijo no lo había podido ver. Yo le iba a dar la sorpresa a mi hijo para que pudiera ver el carro que teníamos. Cuando todo el mundo, bueno, ¿cómo vamos a llegar? Entonces yo, estando donde la abuelita, vamos para allá. No, es que alguien tiene que manejar. Yo sabía que yo era capaz de hacerlo. Soy una persona racional, pero más que racional era que tenía como la certeza que eso iba a pasar, que esa llamada la iban a hacer tarde que temprano, pero la hicieron y estaba en la casa de la abuela. Para mí esa fue la paz más grande, que no estuviera tirado en la calle. Llegamos a la casa de los abuelos, pues todo el mundo esperando la llegada. Me bajé. Siempre he oído, me ha gustado mucho leer sobre todo este tema, pues, de las partidas, de a dónde va el alma y todo este cuento. Cuando llegan, estaba tapado con una sábana, estaba acostadito en la cama, ¿lo quieres ver? Yo dije, no, mi hijo ya no está ahí. Y lo empecé a acariciar y acariciar y acariciar. Él decía, amor, y miraba hacia el cielo y decía, amor, ya estás en paz, ven paz, estás en paz con Dios. Le fui a agradecer a la abuela por haber estado en el mejor lugar que él podía estar, agradecer a sus abuelitos todo lo que hicieron por él. Llegó toda mi familia, hicimos un ritual de despedida, a cada uno hablando de todo lo hermoso que había sido él y las vidas que había tocado. Siempre hemos dicho que nuestro hijo entró, era como un huracán categoría, yo creo que es como 10, porque él entró tocando tierra, pasó, arrasó con todo y salió y se fue. Eso fue Mateo, eso fue, tocó y en ese paso tocó muchas personas y esta invitación que ustedes nos hacen es precisamente para eso, para seguir tocando más corazones y que nuestros hijos de verdad y nuestras familias y los seres que amamos sigan vivos en este momento. Y precisamente, Diana, y es lo que queremos hacer. Por eso, para pasar a ese momento de ampliar un poco más el instante del impacto, vamos a escuchar esta canción que Hugo nos ha preparado. Escuchémosla con mucha atención. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí,
Te siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy. Nos manda su mensaje de amor. Nos manda su mensaje de amor. Y hoy que tenemos aquí a Stephanie. Stephanie, sé que ese momento muchas personas lo experimentaron, y es el de no poder despedir a sus seres queridos. Eso genera un doble dolor, un doble impacto. Sé lo duro y lo fuerte que es ese primer impacto de decir, se nos fue. Pero viene un segundo impacto, no me pude despedir de él. A lo mejor, no sé cuánto tiempo pasó antes de ese momento, cuando te despediste de él, cuando hablaste con él, cuando le diste el último abrazo. Todo ese espacio que a veces uno no es consciente de ellos, pero que después termina marcando la historia de nuestra vida. ¿Cómo fue ese instante? ¿Cuánto tiempo antes te habías despedido de tu papá o habías compartido con él un momento especial de tu vida? Mira, en ese momento de verdad que cuestioné mucho, como te dije anteriormente, haberme ido de mi casa, porque sentí que era tiempo que había perdido junto a él en la puerta de al lado, sea para regañarme, para decirme cualquier cosa. Hasta esto se extraña, ¿sabes? Y él vino de Venezuela a visitarme a Chicago cuando mi hija estaba por nacer y yo estaba a punto de dar a luz. Él vino 3 meses a estar conmigo, a conocer a su nieta. Fue bellísimo. Creo que esos 3 meses lo disfruté a él como no lo había disfrutado nunca, ni siquiera viviendo con él o creciendo todos estos años. Pero yo recuerdo y te afirmo que el día que lo dejé en el aeropuerto para devolverse a Venezuela, yo sentía algo adentro que era, yo sentía que no lo iba a ver más. O sea, yo cuando lo abracé con un dolor, como que si me estuviese despidiendo de alguien que no puede montarse más nunca en un avión a verme. Y después de eso me duró días. Eso fue un luto de días, y mi papá lo que yo había hecho montarse en un avión para devolverse a otro país. Él podía volver en cualquier momento. Y dentro de mí yo no sentía, aunque yo no quisiera pensarlo, yo no sentía que lo iba a volver a ver. Y yo lloraba, yo comía y lloraba, y mi mamá me decía, pero ¿por qué llora? Él puede volver. Pero era algo que yo no te puedo explicar, era simplemente un feeling. Y en el momento que mi papá entra a la clínica, yo me acuerdo que llamé a mi mamá y le digo, pónmelo al teléfono. Pero es que tu papá no siquiera puede hablar, o sea, no podía ni respirar. Un hombre que nunca en mi vida lo había acostado en una cama. O sea, era algo que ni siquiera me lo puedo imaginar estando aquí. Me lo pone el teléfono, y en esos 2 minutos que pude hablar con él, yo lo que hacía era llorar y le decía, papá, te amo, eres el mejor papá que he tenido, o sea, el mejor papá que me pudo tocar, eres un ejemplo a seguir, perdón por esto, gracias por esto, y prométeme. Me acuerdo que mis palabras en ese día fue, prométeme que vas a salir de allí. Y él se quedó callado. Él se quedó callado y no me respondió, papá, prométeme que vas a salir de ahí. Y me acuerdo que mi papá me dijo, lo voy a intentar. Pero la voz fue como de, no doy más. Y cuando ingresé a la clínica, fue muy duro porque yo perdí comunicación con él. Él no era muy de red o de agarrar el celular o atender una llamada. Mi mamá era prácticamente la que le hacía esas cosas. Al día siguiente mi mamá entró a la clínica con COVID también. Oh, Mi wow. hermano con COVID en la casa. Uf. Todos con COVID. Y yo aquí con mi hija sola, sin poder agarrar un avión e ir, sin poder ayudar a ninguno, sin poder estar ahí para nadie. Era una situación que no se la deseo a nadie, porque además en ese momento, fue agosto del año pasado, era todo muy ambiguo, no se sabía nada de qué pasaba, qué no iba a pasar, no se sabía absolutamente nada. Y mi papá sentía mucha culpa porque él fue el que llevó el virus a la casa, pero ¿sabes qué es curioso? Que en la casa estaba mi papá, mi mamá, mi hermano, y estaba mi abuela de 90 años.
visitando a mis papás por unos días. Mi abuela es una de las personas más cercanas a Dios que vas a conocer en tu vida. O sea, es una señora espectacular con una energía que no te puedo explicar, parece una niña. Y ella estuvo los 5 días de incubación del COVID en la casa. Y ella, cuando vimos que estaban enfermos, la llevamos para su casa y todos tenían COVID en la casa. Y a mi abuela no le pasó absolutamente nada. Es porque simplemente tú comienzas a entender que hay tiempo para las cosas y las cosas tienen que suceder por algo o para algo. Pero claro, en ese momento tú no lo entiendes. Y yo en todas las oraciones que se hicieron, en las cadenas de oraciones y en las misas que se hicieron para la sanación de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, yo siempre visualicé, yo trataba de orar y visualizar de que mi papá iba a salir de la clínica, visualizarlo salir de la clínica. Y yo visualicé muchas veces a mi mamá saliendo de la clínica, visualicé a mi hermano también mejorando. Pero con mi papá yo, por más de que lo intenté y lo intenté y lo intenté, nunca logré visualizarlo saliendo de la clínica. Y no es algo que comentaba porque después de que si eres pesimista, es que no es no querer visualizarlo, es que no podía. Y me recuerdo que el día que me entero, yo estaba ocupada haciendo cosas, me trataba de entretener en la cocina. Ese día logré el día anterior hablar con él por video y ponerle a mi hija para que la viera. Él no hablaba, él estaba con la máscara, con todo, y él solo veía a la niña, y la niña lo veía a él, y era todo, o sea, no habían palabras de ninguna manera, de allá o para acá. Y ese día mi tía, que estaba aquí porque se quedó atrapada por el COVID aquí en Estados Unidos, que es como mi otra mamá, ella sube las escaleras corriendo. Y yo dentro de mí decía, no quiero preguntar, y me pongo a cocinar o a hacer algunas cosas. Y me acuerdo que mi tía baja las escaleras y no me dice nada, simplemente me abre los brazos como para darme un abrazo, y yo le veo la cara y yo entré en una desesperación. O sea, yo entré como en un shock que, te voy a ser muy sincera, no lo creía. Ella intentó abrazarme, no la dejé que me abrazara. Estaba rodeada ese día de personas que a lo mejor no fue lo mejor, no lo digo por mi tía, sino por otras personas. Intentaron agarrarme, yo empecé a golpear a la persona que estaba ayudándome, empecé a gritar, que llegué a sangrar por la boca, no me di cuenta y me desmayé. Y cuando me despierto yo pensaba que todo había sido un sueño, o sea, no un sueño, era como una pesadilla, era como que no entiendo la situación. Y el proceso para entenderlo fue duro, pero me pongo en la situación a lo mejor de mi mamá. Uno queda como huérfano. Tú dices, o sea, ¿a quién acudo si no acudo a mis papás? ¿Me entiendes? O sea, cuando te faltan tus papás es como, ¿qué tengo? O sea, ¿quién está ahí para ti? Tú cuando tienes un problema, tú acudes es a ellos, que sabes que son los que más te aman en este mundo. Te sientes como huérfana, a pesar que estaba mi mamá, lógicamente, te sientes como huérfana. Pero ponerme en los zapatos de mi mamá, que es su pareja de vida, que es con la persona con la que decidió estar, llegar a tu casa y no ver que vuelve, así como los otros testimonios que aquí ahorita que estaba escuchando, que tu esposo no venga más sabiendo que tienes tu hija pequeña, así pensaba yo con mi hija, pero era su abuelo. Pero para mi mamá debió haber sido el doble de duro tenerlo en la habitación de al lado, no poderse despedir, no tuvo un velorio, no tuvo un entierro, no tuvo nada, simplemente le entregaron una caja con una ceniza, y para mi mamá y para mí obviamente él ya no está ahí. Obviamente su alma está en otro lugar, es simplemente ceniza. Pero de todas maneras no tuviste tiempo ni siquiera para ir a darle un beso y decirle gracias porque fuiste el mejor esposo, el mejor papá del mundo. O sea, no. Y yo también tenía COVID, decía mi mamá, pudieron haber pasado al cuarto al lado, pero es que estábamos en una habitación fría, alejados de todo el mundo, sintiéndonos horribles, ni siquiera estuvimos el uno para el otro. Y uno aquí al otro lado del mundo sintiéndose inútil, porque es que ni que vayas y tomes un avión y llegues. O sea, ni mi familia estando allá pudo compartir un velorio, un funeral, algo, nada. O sea, no hubo una despedida propia. ¿Qué queda para uno que está al otro lado del mundo? Para mí fue bueno, no lo llamé hoy, no hablé con él hoy, tengo que llamarlo mañana, no hablé con mi papá, porque yo no soy la que no lo veo entrar a mi casa o mi cama vacía. Pero para mi familia ya fue muy duro, y mi hermano me lo dice, Stephanie, los 3 meses que tú estuviste allá con él los disfrutaste a millón. Pero yo aquí en Venezuela, trabajando todo el día en la computadora, o a mis deshoras, el COVID, el mal humor, la depre,
tú disfrutas más a tu papá estando allá que yo aquí viviendo con él aquí al lado, y eso a mí me duele, me decía mi hermano, y todavía. Me dice, yo tenía a mi papá aquí en la casa y me decía, vamos a desayunar, yo le decía, ay, no, mañana. Y el mañana es que mañana ya no está. Nunca Entonces, llegó. ese tiempo vale oro. Y sabes qué, Stephanie, ya que tú compartes eso, lo digo porque desafortunadamente muchas personas vivieron esta experiencia de no poderse separar, despedir de sus seres queridos, y hay un dolor ahí doble: el dolor de la pérdida de ese ser querido y el dolor de no haberse podido despedir. Justo este programa del duelo surge en torno a toda esta situación, porque queremos como compartir con todos ustedes esas diferentes experiencias que a mí personalmente, gracias a Dios, no ha tocado a ninguno de mi familia cercano, mis hermanos o mis sobrinos, pero sí he perdido tíos, he perdido amigos, conocidos, sacerdotes, compañeros, y en fin, muchas experiencias. Y este instante uno solamente lo logra entender desde la fe, desde la fe. Y por eso, Stephanie, quiero compartirte, mira lo que vivió Carolina. Carolina, en ese momento de esa segunda noticia, a través de una enfermedad, envían a su esposo a la casa prácticamente desahuciados de los médicos, donde le dicen, no hay más que hacer. ¿Cómo fue esos últimos días, Carolina, o ese tiempo que compartiste allí con él? Pues los días se sintieron eternos. Fue una sentencia de muerte, literalmente, aunque pues yo pienso que mi esposo, cuando fue diagnosticado, él tenía esto como más real, ¿no? En que podía pasar, pero ya cuando llegó era como mandarte a la casa a morir. Cuando realmente, por lo general, cuando uno sale del hospital, uno sale a la casa a mejorarse, ya terminar uno de sanar. En este caso no fue así, en este caso fue a morir. Entonces, esto fue no de semanas, sino de meses. Estuvo 2 meses, como él era joven, venían personas del hospicio, venían enfermeros. A mí me tocó ser enfermera también porque acá realmente ellos vienen y te dicen qué hacer, pero realmente yo era la que tenía que hacer todo. Entonces también hay ciertas cosas que aprendí muchísimo, pero al mismo tiempo fue doloroso, muy doloroso, porque es un acompañamiento y una impotencia en que lo único que yo podía hacer era quererlo, atenderlo y estar con él, y pedirle a mi Dios para que realmente él no sufriera, porque eso era lo único que podíamos realmente hacer, tener caridad por ese ser tan lindo que él era y tan valiente, porque fue un hombre súper valiente y súper tranquilo. Me acuerdo también que cuando llegamos aquí, cuando le dijeron la noticia que él vino en ambulancia, se sentó al lado mío y nos tomamos un té, como los dos, como, ¿y ahora qué vamos a hacer? En el sofá nos sentamos y llega y me dice, ¿tú sabes lo que yo firmé, verdad? Y me dijo, y yo le dije, sí, porque le tocó firmar unos documentos para decir que no lo resucitaran, en dado caso. Legalmente tenía que firmar eso. Y yo le dije, sí. Y él lloraba más que todo, era la angustia que iba a pasar con su hija y con su esposa, porque él nos quería muchísimo y él no podía hacer nada. Me acuerdo él llorando a su mamá. La mamá le prometió que no nos iba a pasar nada, que ellos iban a estar con nosotros, y realmente pues eso ha pasado. Mi suegra ha estado siempre pendiente de nosotros, pero al mismo tiempo, ya cuando él ya asimiló pues que le tocaban, nosotros vivíamos el día a día con visitas también del diácono, que fue un acompañamiento súper importante. Rezábamos, también venía la trabajadora social y pues la familia, los amigos a visitarlo. Él no quiso que lo vieran muchas personas porque pues él cambió físicamente bastante, entonces él no quería que muchas personas vinieran o lo vieran ya pues en su estado final, pero pues yo no tenía opción, yo era su esposa, o sea, yo hubiera querido elegir no ver, porque realmente tuve que verlo y vivirlo y cambiarlo y ayudarlo, y, y pero al mismo tiempo pude disfrutarlo. Tomamos turnos en la habitación, en mi habitación, él dormía en la cama, ya al final fue que pedimos una cama de hospital,
pero él dormía en nuestra cama, yo lo aprendí a acomodar en los cojines de una forma en que él pudiera respirar, porque llegaba un momento en que ya no podía respirar, entonces me tocó acumularle cojines. Eh, es difícil recordar ir a esas memorias que ya pasaron, porque pues ya están en el pasado. Yo estoy ahorita en el proceso de mi duelo, estoy un poco más adelantada, entonces como regresar a esos recuerdos. Entonces era constante, yo terminaba agotada y yo sé que él también. Ya llegó el punto en que él entró en coma, ya no podía ya hablar, no podía pedir nada. Entonces lo único que yo podía era estar pendiente de la medicina. O sea, yo era súper pendiente de la medicina, sí, súper minuciosa, en que no me podía perder un minuto porque yo sabía que él no podía decirme que tenía dolor, pero entonces yo estaba con la morfina en que tenía que dársela para que él no sintiera dolor, porque era lo único que yo podía hacer, él no podía expresarse, y al moverlo, cambiarle Son muchas cosas, mi niña tuvo que vivirlo. También, lado positivo de esto también es que hubo mucho amor alrededor de nosotros. Sus cuñados, que son, pues les encanta la música, le ponían música, la música de él, que le gustaba. Sus hermanas venían, estuvieron todos los días con él, le hablaban, cada uno nos turnábamos para que tener un tiempo privado para hablar, o a veces sentarse uno alrededor de él a escuchar música, porque realmente no podíamos controlar en qué momento él se iba a ir. Eso era pues ya en manos de Dios. Pero realmente llegó un momento en que yo ya lo vi tan mal que yo le dije, Diosito, por favor, ya, no más, ya, llévatelo. Porque como él era un hombre joven, yo no podía entender. Yo soy una persona en que me gusta saber a qué atenerme. Entonces, ¿qué hice? Yo aprendí mucho de la situación, a uno le dan un libro del hospicio, yo leí el libro que esperar, entonces yo podía ayudarlo porque yo ya sabía en qué paso estaba él, por los ruidos que hacía, es todo un nuevo conocimiento, ¿sí? Que tuve que aprender por la vida, que es un conocimiento que uno no decide aprender. Y entonces me acuerdo que yo seguí pues ese libro súper minuciosamente para poder ayudarlo hasta el final. Y, y pues ya la enfermera me decía, sí, es que era muy joven y por eso se demoró tanto. Me decía, en esta enfermedad un viejito no duraría sino unas semanas. Pero como él era un hombre joven, puede que tuviera el cáncer, pero digamos su corazón estaba sano, sus riñones estaban sanos. Entonces, claro, todo eso se demoró mucho más tiempo y por eso es que fueron 2 meses para que él ya se despidiera. O sea, Carolina, prácticamente estamos hablando del momento de la noticia al momento de él partir, ¿fueron 5 años? Sí. 5 años concretos. Como 6 años, sí, no. Sí, como hace 2 años que falleció, sí, sí hace ya. 5 años exactamente, 5 años y medio por ahí. Sí. Y lo digo porque miren que los procesos del duelo hay que empezar a entenderlos, que cada persona los vive de una manera diferente. El caso de Stephanie es muy diferente al de Carolina. Ahora el caso de Ana. Ana vivió un proceso, todo un recorrido solamente de días, de horas, de angustia. Y cuéntanos, Ana, ¿cómo confirmaron o cómo te confirmaron la muerte de tu hijo? Porque usted lo sospechaba, lo sentía, pero algo todavía no te habían dicho, sí, se fue. ¿Cómo fue eso? Sí, padre. Fueron 2 momentos de impacto. Esa llamada de mi hijo diciéndome del accidente y la otra llegar a la realidad, porque en todo momento me decían que sí, que él estaba vivo, que estaba en la clínica. Yo ya venía de regreso en el avión. Gracias a esa azafata pude bajarme después del piloto, entonces alcancé a hacer la conexión. Cuando llegué aquí a Medellín, no había nadie en el aeropuerto esperándome de mi familia. Pues me refiero a mi mamá o mis hermanos o mis hijos. Yo llevo muchos años separada
y la que llegó y llegó incluso tarde fue una cuñada, una hermana de mi ex esposo. Entonces yo me quedé aterrada, yo dije, ¿cómo no están aquí? Entonces lo que me dijo fue, yo le dije, Fabiola, Alejo está vivo. Y la respuesta de ella fue, ¿qué te dice tu corazón de madre? Yo desde ahí ya empecé, yo me bajé llorando. El aeropuerto queda a 45 minutos de Medellín. Esos fueron los 45 minutos más largos. Y cuando llegó, yo decía, ¿por qué no vamos? Porque me llevaron, fue para la casa de mi mamá. Y yo, pero ¿por qué no vamos a la clínica? Vamos al hospital. Yo quiero ver a Alejandro. No, que tenés que entrar primero donde tu mamá. Cuando yo entré al apartamento de mi mamá, estaban mis dos hijos, el mayor y el menor, ahí, y apenas me vieron, se pararon, me abrazaron y me dijeron, mamá, Alejo está muerto. Eso, pues, eso es devastador. Como dice Carolina, uno está en un proceso y va, pero recordarlo es como si fuera, mejor dicho, hace horas. Fue muy duro. Mi, había muchas cosas porque también me pasó que cuando ese fue un tiquete de regalo, mi corazón me decía que, que no me fuera y yo lloraba y era un regalo y el que más me animó para que me fuera para el viaje fue mi hijo, el que murió. Tuve tres hijos que en este momento pues tendrían 34, 33 y 32 años. Mis tres hijos los amo, los hijos se aman todos, pero la conexión con Alejandro era impresionante. Alejandro era muy especial conmigo y teníamos sueños juntos. Eh, a ver, todos los hijos bien, muy queridos y de todo, pero Alejandro contaba conmigo para todo. Gordita, voy a hacer esto. Él me decía, gordita, gordita, ve, ¿qué me aconsejas? Yo era su apoyo, él el mío, porque yo también como llevaba separada tantos años, teníamos sueños. Era mi segundo hijo profesional, porque debido a esa separación, que fue una separación muy difícil, que eso es otra cosa de las duras en mi vida, fue una separación difícil, con pérdidas económicas, de todo. Yo estaba en la mejor etapa de mi vida. Ya mis hijos estaban grandes, mi hijo mayor abogado, Alejandro ya era ingeniero, pues me tocó recibir el grado póstumo y mi otro hijo comunicación gráfica y publicitaria. Entonces, después de todos esos sufrimientos, yo decía, ay Dios mío, en esta etapa que estamos tan bien, que todos ya hemos superado todo y pasa lo que pasó con Alejandro. Ana, ahí en ese momento es cuando usted se entera que oficialmente su hijo ya estaba muerto, que la noticia de él prácticamente le impacta y usted dice, Dios mío, ¿y ahora qué? Y quédeseme ahí porque este tema no lo vamos a tocar hoy. Hoy solamente estamos en el primer momento, cuando recibimos esas noticias, esas reacciones, porque es muy importante cuando comenzamos a ser conscientes de esa realidad, de la pérdida de un ser querido y cómo aprender a ver este momento desde nuestra fe, desde nuestra realidad humana. Y es justo lo que Diana nos va a compartir en este instante, cuando ella nos dice que llegó y encontró a su hijo cubierto con una sábana o con una cobija y empieza a acariciarlo. Y Diana nos estaba contando que ella
comenzó a despedirlo y a decirle, vete. ¿Cómo fue ese instante? ¿Lo viste? ¿No lo viste? ¿Cómo viviste este momento? Pues padre, eso es una cosa muy extraña, uno anda como en shock, ¿cierto? Yo creo que todo lo que uno va haciendo ahí es una cosa muy rara porque la parte racional de uno, pues ya ve que eso es una realidad, que él está ahí, empieza todo ese proceso de la fiscalía, muchas personas, yo tengo una, una empresa de alimentos y hago muchos eventos, entonces eh, Mateo pues siempre era una persona que me acompañaba en todas estas situaciones y yo decía, pues mi hijo, cuando empecé a mirar como qué estaba pasando con él, lo acariciaba, yo decía, esto es verdad, esto pues ya no lo voy a, como que le pasan a uno por la cabeza mil cosas, uno dice, será, ya no lo voy a volver a ver esa noche cuando me acosté, todo el mundo dice, ¿usted durmió mal? Yo dije, no, creo que era la primera vez en 2 años que yo sabía dónde estaba mi hijo y sabía que estaba en mejores manos que como había estado, pues que como me imaginaba yo que iba a quedar. Muchas personas me preguntaban, por ejemplo, cuando en redes sociales he escrito cosas y él se suicidó. No, creemos que no, ¿cierto? ¿Por qué creemos? Porque él, en ese momento, una cosa muy bonita que pasó, yo creo que es lo que me ha dado mucha paz, es que 15 días antes de que pasara esto, Mateo me llamó, yo estaba con mi otro hijo Alejandro viendo, iba para cine, entonces me dijo, mamá, me voy a confirmar, y yo, ¿qué? Él no se había confirmado, él había peleado con Dios a los 12 años, porque yo me separé del papá y él peleó con Dios, pues, a raíz de esta situación. Entonces, cuando me dijo, ¿te vas a confirmar? Le dije, venga conmigo, vamos a la iglesia. Me dijo, sí, vamos a la iglesia, entramos a la iglesia, él bailó, mm, Ana María me había mandado una cosa hermosa de Alejandro al mediodía y me dijo que le había pedido a Alejandro que ayudara mucho a Mateo. En ese momento mi hijo se terminó la Eucaristía, se paró frente al padre, le dijo que quería hablar con él, que había sido un apóstata, que estaba de espaldas a Dios 13 años y que quería regresar. El padre me miraba, lo miraba, yo lloraba. Entonces yo decía, ¿qué es esto tan hermoso? Y mi hijo habló con el padre y encontró mucha paz en esa conversación. Entonces, en ese impacto, yo decía, ¿a quién le voy a contar ya? Llamé al padre y en ese momento estaban en la misa, él se murió el 31 de octubre del 2019 y estaban en la misa de sanación que hacen los jueves. Entonces el padre le cuenta a todas las personas, ¿se acuerdan del joven que vino hace 15 días? Se acaba de morir. Entonces como que toda esa iglesia pues fue una cosa impresionante. Toda la gente empezó a escribirme, los que me conocían, ¿cómo así? ¿Qué pasó con Mateo? Yo dije, no está. Y la gente que me escribía en redes sociales, él se suicidó, le dije, no sé, ni quiero saber. Creemos que fue porque tenía todo organizadito para llevar a la iglesia los papeles de la confirmación. Y en ese momento mi hijo, cuando me preguntan, les digo, al final no importa cómo mueres, sino cómo vives. Y yo sé que mi hijo vivió una vida como la tenía que vivir y se fue en el momento que se tenía que ir, antes de lo que uno hubiera querido. Uno nunca quisiera despedir a un hijo. Yo oigo a Ana María, yo oí ahorita a Stephanie que hablaba también de ese sentimiento, de esa corazonada. Yo igual la sentí con mi hijo. Varios meses antes, el Día de la Madre, sentí lo mismo. Estábamos al final de la comida, 3 personas. 2 de mis cuñados que tienen enfermedades, uno de corazón y otro una esclerosis, y mi hijo. Y yo lloré y lloré, y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? Yo sentía que alguien ya no iba a estar, sin saber que era mi hijo el que ya no iba a estar. Entonces esos impactos son mejor inexplicables y cada una lo vive de una manera distinta también como nos tocó vivir todo el proceso. El mío, yo sabía, era como algo que iba a pasar y él mismo me decía, cuida a Alejandro que yo ya no voy a estar. Yo decía, ¿cómo que no vas a estar? Uno quisiera poder tocar ese corazón y sanarlo, pero él ya sentía que no estaba bien. Entonces es muy difícil porque cada proceso es distinto y cuando uno como mamá que ha sido mamá amorosa, pendiente de ellos, siente que su hijo se pierde en algunos momentos por droga, por depresión y uno no puede hacer nada, la único de lo que uno se puede quejar es de la fe y eso fue lo que yo hice. Pues Diana, Stephanie, Carolina, Ana, todos y todos los que nos están viendo en este momento, quede claro algo. Y es que Pablo hoy nos hace una invitación ante esas noticias impactantes, ante esas situaciones adversas que no encontramos respuestas desde nuestra razón. Pablo hoy nos recuerda, no vivan triste, como si no tuvieran esperanza. Cuando creemos en Dios, cuando lo seguimos, cuando lo aceptamos en nuestro corazón,
por más difícil y dura que sea la noticia, no perdemos la esperanza. No vivan tristes. No dejen que el dolor se apodere de ustedes. Por eso es tan importante hacer este proceso. Y ese proceso es el que vamos a llevar por etapas, porque queremos que en la hora de la esperanza aprendamos a comprender las diferentes situaciones frente a la pérdida de un ser querido. Todos, independientemente de la manera como lo vivamos o como se nos fueron, tenemos el mismo dolor, la pérdida de un familiar y de alguien cercano a mi vida. Hoy, en este primer capítulo, tenemos el momento del impacto, pero viene un segundo momento que es el que vamos a ver la próxima semana, que no se lo vayan a perder, donde vamos a estar compartiendo ese momento de la negación, es decir, el no aceptar esa realidad. Y allí se genera otra situación totalmente diferente. Es la que vamos a compartir. Ojalá que Stephanie pueda estar con nosotros. Sé que tus trabajos, tu situación es bastante compleja, pero sabes que tienes las puertas aquí abiertas y que más adelante vamos a compartir otras experiencias. Así que gracias que sí, Stephanie. Ánimo para adelante. No sé, en 2, 3 palabras para despedirnos, porque el tiempo se nos pasa muy rápido, al igual que prepare Carolina, Ana, Diana, 2, 3 palabras, porque este momento del impacto marca mucho la historia de la vida y de acuerdo a la manera como lo vivamos, lo entendamos y lo asumamos, vamos a vivir. Conozco personas que están en el manicomio o desde ese día se enfermaron y aún no se ha podido recuperar. 2, 3 palabras para cerrar este día de la noticia del impacto. Yo diría que la vida se basa en la gratitud y en disfrutar el tiempo con los seres amados. Aprovechando cada minuto. Aprovechando. Muy bien, Stephanie, gracias. A ustedes. Carolina, 2, 3 palabras de ese momento, de esos 2 momentos de impactos que tú tuviste. No nos amarguemos por cosas que tienen solución. Tengamos perspectiva en realmente en dónde escoger nuestras batallas, si realmente vale la pena y pues tratar a las personas con amor y con respeto y más a los que nos rodean. Muy bien, Ana, ¿qué nos dices? 2, 3 palabras para cerrar ese momento de este programa, porque este es el primero, ¿eh? Van a ser varios para comprender todos esta historia del duelo. Que nunca le dejemos de decir a las personas cuánto los queremos, cuánto las amamos, un abrazo, siempre poderles dar un abrazo y ante todo pegados de Dios. Dios es el único que nos puede sacar adelante de cualquier de estos procesos tan duros. Muy bien, muchas gracias. Y Diana, ¿qué nos puedes decir? 2, 3 palabras frente a la pérdida de su hijo. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que muy probablemente ese impacto ha marcado como a todos, pero a veces nos ancla la vida? ¿Qué les quieres decir a esas personas? Yo creo que una cosa importante en mi vida y en esa etapa fue el soltar, pero con amor. Tuve que entregar a mi hijo a Dios, a entregarlo, también dejarlo partir para que él pudiera encontrarse con todo el amor del mundo. Y algo que siempre hago es, lo último era mirar oír esos audios que quedaron de las últimas palabras que le dije, que siempre era amor, te amo mucho. Entonces, como acordarme que siempre, siempre las palabras que uno le diga a la persona al final, lo que quede siempre sea amor, porque eso es lo que lo va a acompañar a él, lo que me va a acompañar a mí. Eso fue lo que quedó para mí de mí. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Espero contar con ustedes, con Carolina, con Ana, con Diana.
Stephanie, que sería muy rico tenerte aquí. Espero que tus labores para el próximo programa, porque la idea es que queremos hacer todo el contexto. 6 momentos de este proceso del duelo. Este es el primer capítulo que se llama El impacto, el instante de esa noticia, cuando me marcó la vida esas palabras que no quería escuchar. Luego nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días con el segundo capítulo, el momento de la negación y cómo experimentamos desde nuestra fe este instante. Recuerden hoy, no vivan tristes, como si no tuvieran esperanza. Gracias a todos ustedes, les regalo la bendición y después de esta bendición los dejo con la canción que Hugo nos ha preparado. Que el Dios Todopoderoso los bendiga, los acompañe, los fortalezca y el Espíritu que Él nos ha regalado llegue a nuestra vida y los anime a seguir adelante. Que Él los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Yo te llevo desde niño muy adentro. Me encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado una familia tan querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer?